Y cambiando de tema, esta semana ha sido asesinado un aviador ruso que desertó para no pelear en la guerra de Ucrania y se refugió en España. Es ahí, en Alicante, donde ha sido acribillado a tiros. Nadie se autoincrimina este crimen. Rusia incluso ha dicho que ellos no sabían nada, pero el tema es que ya van 2 años de esta guerra que ha causado muchísimos problemas al mundo y al mismo Putin que la iniciara. Una guerra que se suponía que iba a durar 2 semanas y acaba ayer de cumplir 2 años. 500.000 vidas perdidas en Ucrania, ciudades devastadas y 15 millones de personas necesitando ayuda humanitaria según la ONU. Informes de Estados Unidos aseguran que Rusia tampoco se la ha llevado fácil porque ha perdido el 87% de su poderío y sobre todo de su fuerza humana militar. Vamos a ver cuál es la situación ahora en esta guerra que, según dice Putin, continuará hasta lograr sus objetivos, y Zelensky, el presidente de Ucrania, dice que Rusia se prepara para invadir otros países. Durante todo el 2023 y lo que va del 2024, la guerra en Ucrania se ha centrado en las regiones del Donbass y Crimea, esta última controlada en su totalidad por los invasores rusos. Algunas de las ciudades ucranianas atacadas sin descanso por los seguidores de Putin son Kupiansk, Bakhmut y Avdiivka, donde se produjeron sangrientas batallas. Esta última urbe se ha convertido en el símbolo de la resistencia de Kiev. Aquí viven todavía unos 900 civiles de los 30.000 que habían antes de la guerra. La tenacidad del ejército ucraniano se basa en sus contraataques con drones. El enemigo intenta llevar a cabo operaciones de asalto todos los días, pero no le va bien. Están sufriendo enormes pérdidas de personal y de material. Pero para ellos eso no es problema. Ya se han gastado 3 brigadas, pero todavía tienen muchas reservas de hombres. Aunque se desconoce las cifras oficiales de las bajas en los 2 años de guerra, la inteligencia de los Estados Unidos estima que las muertes en el ejército ruso sobrepasan las 300.000, mientras que en Ucrania los soldados fallecidos llegarían a más de 70.000 y cerca de 120.000 heridos. Hoy Rusia controla el 20% del territorio ucraniano, pero a inicios de su ofensiva militar alcanzó casi el 37%. Ante esta situación, Volodymyr Zelensky ha sido claro y enfático. Es difícil para todos, pero nadie se rinde, y esto es muy importante. Algunas personas están cansadas físicamente, desde soldados hasta gente común que trabaja o brinda asistencia voluntaria, que ayuda. Este es un desafío serio, 700 días. En una última entrevista señaló que el objetivo de Rusia, además de Ucrania, son otros países de Europa del Este. Lituania, Letonia, Estonia, Moldavia podrían ser los siguientes. Y es un hecho que si fracasamos. Hace poco oímos que empezaron a hablar de Finlandia, empezaron a hablar de la independencia de Uzbekistán y cosas por el estilo. Él no terminará esto hasta que lo terminemos todos juntos. Como se sabe, la invasión rusa a Ucrania empezó el 24 de febrero de 2022. Una guerra desigual que ingresa a su 3er año y donde ninguno de ambos bandos da su brazo a torcer. En las últimas semanas se está dando una progresiva mejora de la posición de fuerza, precisamente de las fuerzas rusas, debido a una falta de abastecimiento de armamento, sobre todo, y especialmente de municiones, a las fuerzas de Kiev, a las fuerzas ucranianas, por parte de sus aliados occidentales, que está empezando a tener consecuencias en el plano militar. Ahora los Estados Unidos titubea de continuar ayudando a Ucrania. Existe un paquete de $60.000 millones de asistencia militar, pero se encuentra bloqueado hace meses. Mientras que los países europeos acaban de desbloquear una nueva ayuda de $54.000 millones. Dinero que llega tarde porque la ofensiva rusa se centra en su poderosa economía orientada al esfuerzo bélico. Estamos por delante de todos, de Estados Unidos y de los demás países, en términos de desarrollo de sistemas de ataque hipersónico,
y los estamos mejorando todos los días. Pero no fuimos nosotros. Propusimos ir por el otro lado y fuimos rechazados. Desde el inicio de esta guerra desigual, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no había concedido entrevistas a ningún periodista occidental hasta hace unas semanas, cuando conversó con el controvertido presentador estadounidense Tucker Carlson, justificando la invasión y acusó a los Estados Unidos de impedir una solución política. Si tú de verdad quieres dejar de pelear, tienes que dejar de brindar ayuda con armas. Se acabará en pocas semanas, eso es todo, y después podemos llegar a algunos acuerdos. Además, descartó ampliar su ofensiva a otros países de Europa del Este. Solo en un caso, si Polonia ataca a Rusia. No tenemos ningún interés en Polonia, Letonia ni ningún otro lugar. ¿Por qué íbamos a hacerlo? Sencillamente no tenemos ningún interés. Para Putin este momento es sumamente importante, porque entre el 15 y 17 de marzo próximo se realizarán las elecciones presidenciales. Si ningún candidato obtiene más de la mitad de los votos, se realizará una segunda vuelta 3 semanas después. Sin embargo, las encuestas señalan que podría obtener más del 70% de los votos, gracias a teorías que, según Occidente, no son reales. La promesa era que la OTAN no se expandiría hacia el este, pero sucedió 5 veces. Hubo 5 oleadas de expansión. Toleramos todo eso. Estábamos tratando de persuadirlos. Estábamos diciendo, por favor no lo hagas. La guerra ha destruido Ucrania. Las Naciones Unidas estima que casi 15 millones de ucranianos necesitarán ayuda humanitaria este año, casi el 40% del total de la población. Existen 6 millones de desplazados en el extranjero y 4 millones internamente. Un fenómeno que seguirá aumentando, porque la gente se ve obligada a huir para salvar sus vidas. Incluso se acusa a Rusia de robar niños ucranianos. Hay pruebas de traslado forzoso de niños de Ucrania a Rusia. No podemos identificar el número de estos niños, pero sabemos que son muchos. Más de 5 millones de niños han tenido que interrumpir sus estudios porque 3.400 colegios han sufrido daños severos por los bombardeos y ataques. De estos, 360 fueron destruidos totalmente. Esto ha resultado que solo el 45% de alumnos estudien de forma presencial. Además, un informe de la UNESCO señala que 341 lugares culturales han resultado dañados tras 2 años de conflicto, con pérdidas estimadas a 3.500 millones de dólares solo en el ámbito cultural y turístico. Entre los sitios perjudicados están el Centro Histórico de Odessa y de Leópolis, declarados como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Pero la guerra no solo afectó el patrimonio cultural ucraniano, sino el sector de las finanzas, con pérdidas estimadas a 19.600 millones de dólares. A pesar del desastre, los ucranianos resisten. Las fuerzas rusas y el Kremlin, y evidentemente el propio Vladimir Putin, confiaban y esperaban que Ucrania cedería y caería en pocos días. Esto no se ha producido, entonces las fuerzas rusas se ven obligadas a luchar una guerra más clásica, más de control territorial, la cual no estaban no tenían previsto luchar. Todo hace parecer que la guerra desigual entre Rusia y Ucrania continuará por más tiempo. La más perjudicada, la población del país, unos 38 millones de habitantes. Bueno, y en marzo hay elecciones en Rusia. Vamos a ver cómo afecta a Putin el tremendo desgaste que ha tenido el pueblo ruso y en especial sus fuerzas militares a la hora de estas elecciones, aunque sabemos que realmente Putin no tiene opositores, porque los que realmente podían oponérsele desaparecen de una forma u otra. Nos referimos especialmente a Navalny, que estaba preso, acusado de crímenes políticos y murió misteriosamente hace poco.